Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 5 de noviembre del 2021. Hoy vamos a estar platicando un poquito más sobre el análisis MEFE, que por ahí ya estuvimos comentando el día de ayer, de manera que tengamos la posibilidad de interpretarlo de una manera más sencilla desde la creación de sus propios factores, pero sobre todo en la descripción de estos, como se los estoy pidiendo para su proyecto. Antes de empezar, vamos a tomar la asistencia del día, entonces pongan atención, por favor, respondan presente cuando les corresponda. Acosta. Presente. Aparicio. Presente. Permiso. Presente. Malcázar. Presente. Valderas. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Escandón. García. Presente. Alza. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Guevara. Presente. Hernández. Presente. Ibarra. Presente. López. Presente. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina. No. Presente. Núñez. Presente. Lazarán. Presente. Oliva. Presente. Pineda. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Rodríguez Martínez. Presente. Presti. Presente. Vázquez. Presente. Zúñiga. Presente. Rodríguez García. Medina. Escandón. Ok, listo. Bien, como se los decía, el día de hoy vamos a estar platicando sobre la MEFE y vamos a verlo desde una parte teórica primero para que les ayude con su proyecto, cuando tengan que redactar un poquito. Y ya después vamos a irnos a la parte un poquito más práctica para identificar cómo es que se elabora esta matriz. En el caso de que no haya quedado claro el día de ayer, responder dudas, preguntas o comentarios que tengan. Y posteriormente vamos a hablar sobre la redacción de cada factor, ya en el detalle de cada uno de ellos. Bien, primero comentar, el análisis MEFE, al igual que la matriz MEFI, son tablas de análisis, tablas de evaluación, tablas en donde estamos juntando factores. En el caso de la MEFI, son factores internos. En el caso de la MEFE, estamos hablando de factores externos, ¿ok? Y a partir de esto, entonces, tenemos facilidad de identificar que si son externos, se refiere a aquellas oportunidades o amenazas que tiene la empresa. Precisamente, la matriz MEFI habla de factores también, pero en aquel caso se hace de temas internos, ¿ok? Entonces, esa es la principal diferencia. La MEFI son internos, la MEFE son externos. Los dos juntan factores para evaluarse, pero en este caso son solamente los que son ajenos a la empresa. Lo podemos definir como un modelo, una herramienta, una tabla, una matriz, la cual nos permite, como se les decía, resumir y evaluar todos aquellos factores encontrados en los análisis CEPTA y considerando las fuerzas de Porter. En este caso, las fuerzas de Porter, pues no tenemos oportunidad de verlas con detalle, solamente lo vimos en una sesión para que supieran que existen, pero no las vamos a estar manejando más adelante. Lo que sí vimos es el CEPTA, y ustedes ya saben qué es un CEPTA, entonces podemos plasmar esta definición de una manera un poquito más amplia.
De hecho, les voy a pedir que lo hagan de una manera mucho más amplia. Pueden utilizar o pueden basarse en el libro de David, que es nuestro libro principal, en el cual se habla precisamente de la matriz MEFE y también se habla de la matriz MEFI, de manera que tengamos la posibilidad de definir de manera bastante más clara, más concreta también, qué es cada una de estas. Aquí podríamos decir, es un modelo que permite resumir y evaluar los factores del análisis externo realizado a la organización, de manera que encontremos oportunidades y amenazas que podrían llegar a impactar en el corto, mediano o largo plazo a nuestra empresa. Entonces, básicamente estoy planteando allí un poquito de definición del CEPTA para que se vea un poquito mejor. ¿Vale? La matriz MEFE, entonces, lo que trata de hacer es generar este resumen, generar esta conglomeración de factores que ya habíamos identificado previamente dentro del análisis CEPTA o PEST o PEST. Una vez que entendemos qué es la matriz MEFE como tal, podemos empezar a observar cuál es el proceso para su elaboración, qué metodología utilizamos. Y tal como lo hicimos con la MEFI, es una cuestión bastante sencilla en apariencia, aunque como ustedes saben es un poquito más complejo que solamente poner cosas. El primer paso en todo caso es establecer el listado de oportunidades y amenazas, juntar todos los factores para tenerlos listos y después distribuirlos en si son factores positivos, o sea, oportunidades, o factores negativos, o sea, amenazas. En este caso, como solamente estamos trabajando con CEPTA, está mucho, muy sencillo para ustedes. Aquí sí, porque si ya tienen su CEPTA hecho, entonces ya saben cuáles son oportunidades y cuáles son amenazas. Ayer precisamente les mostraba la facilidad con la que podíamos simplemente traer de la matriz CEPTA a la MEFE en menos de 2 minutos y ya tenemos todos nuestros factores. Una vez que tenemos este listado, tanto de oportunidades como de amenazas, lo que hay que hacer es codificarlos. Tal como lo hicimos con la MEFI, aquí también se tiene que hacer. Entonces es importante que tengamos esta posibilidad de generar un código. ¿Vale? Una vez que ya están dentro de la matriz, vamos a asignar una ponderación. Y tal como lo hicimos también dentro de la matriz MEFI, en este caso nos referimos a la posibilidad de identificar el nivel de importancia que tiene cada factor para nuestra empresa. Si el factor es muy importante, tendremos que asignarle una ponderación o un nivel de importancia más alto. Si el factor no es tan importante, pues entonces será un factor con una ponderación mucho más baja. ¿Ok? De esta forma tenemos la posibilidad también de generar ciertas, vamos a llamarle, ciertos valores que a final de cuentas deben de sumar un 1 cerrado, porque recordemos que estamos usando decimales. También lo podemos hacer con porcentajes, pero bueno, ya eso ya nos cambiaría un poquito la cuestión, y en ese caso tendríamos que llegar a 100%. Pero nosotros siempre hemos estado trabajando con decimales, entonces es mucho más sencillo que se haga de esa forma. Posteriormente vamos a asignar calificaciones. Las calificaciones van del 1 al 4, a diferencia de la MEFI, donde algunos llevaban 3 y 4 y otros 1 y 2, aquí no se preocupan por eso. Todas pueden tener calificación de 1 a 4, dependiendo de el nivel de respuesta que está teniendo la empresa frente a ese factor. Que también lo está haciendo la empresa para, número 1, aprovechar oportunidades o, número 2, atacar las amenazas, tratar de evitar las amenazas. Y esto es sumamente importante, tomen nota, por favor. Asignamos una calificación a cada factor dependiendo de cuál es la respuesta de la empresa ante ese factor. Si la empresa, hablando de oportunidades, las está aprovechando, o si la empresa, hablando de amenazas, las está tratando de evitar de alguna forma. ¿Vale? El paso 4 sería simplemente multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación.
para obtener la calificación ponderada. Y finalmente sumamos todas estas puntuaciones o calificaciones ponderadas para tener un resultado final. Ahora bien, este resultado final puede tener diferentes niveles. Pero antes de eso es importante aclarar nuevamente cuál es la diferencia entre oportunidades y amenazas. Hablamos de oportunidades cuando se trata de factores externos, repito, externos, que impactan o pudieran impactar de manera positiva a la organización. Ya sean cosas, situaciones, escenarios, proyecciones o cualquier otro elemento que no está controlando necesariamente la organización, pero que eventualmente lo pueda aprovechar. En cambio, hablamos de amenazas cuando se trata de factores externos que pueden llegar a impactar de forma negativa a la empresa. En este caso, cualquier aspecto que no está controlando la propia organización, pero que pudiera perjudicarla en el corto, mediano o largo plazo. ¿Okay? A eso nos referimos con oportunidades y amenazas, por si todavía no les quedaba claro. Ahora sí, una vez que tenemos nuestra matriz, nuestra MEFE, vamos a tener alguna puntuación final. Esa puntuación está entre el 1 y el 4. Y dependiendo de lo que se obtenga, podemos dar diferentes conclusiones. Si la puntuación ponderada, la calificación final de la matriz, está cercana al 4, significa que la empresa lo está haciendo muy bien. Está respondiendo de forma extraordinaria tanto a sus oportunidades como a sus amenazas. Es decir, está aprovechando muchas de sus oportunidades y está contraatacando o evitando muchas amenazas. En cambio, si la calificación final se acerca hacia el 1, digamos un 1.2, 1.7, 1.9, esto significa que las estrategias que está aplicando la empresa actualmente no están ayudando a aprovechar las oportunidades ni tampoco están evitando las amenazas. No estamos haciendo las cosas que nos permitirían mejorar dentro de la empresa. ¿Vale? Entonces, a partir de la calificación que se obtenga, podemos estar cercano al 4, cercano al 1, y esto es lo que significa. Si obtuviéramos una calificación de 2.5, ¿qué es lo que sucede? Pues que estaríamos en un punto intermedio. La empresa no lo está haciendo excelente, pero tampoco lo está haciendo muy mal. Estamos más o menos aprovechando quizá algunas oportunidades, pero otras no. Contrarrestando ciertas amenazas, pero otras no. A eso nos referimos en ese punto intermedio. Bien, para el ejemplo del día de hoy, vamos a ver, tenemos un comentario, Juliana. Profe, sí, en la diapositiva anterior, Uh-huh. ya ve que en el MEFI tenés la puntuación muy alta, o sea, 3, era algo así como que no era válido. En este aspecto sí puede llegar hasta 4 y el 4 sería la mejor calificación. Es pregunta. Exactamente, en este caso sí, la empresa podría llegar hasta un 4 en calificación final. Entonces, a diferencia de la MEFI, de acuerdo a lo que nos pregunta Juliana, en la MEFI no podemos tener calificación de 4 porque sería irreal, como bien lo comentó ella. Es imposible que una empresa no tenga debilidades. Siempre existe algo que se pueda corregir. Pero en el caso de la MEFE, puede ser que se esté haciendo todo lo posible para que las amenazas no nos peguen y que las oportunidades sean aprovechadas. Si ese es el caso, la empresa debe estar de forma excelente. Y sí, podría llegar a tener un 4. También es poco probable, ¿ok? Pero digamos que es menos improbable que con la MEFI. Entonces, sí, sí hay empresas que pueden llegar a tener calificación de 4 cerrado hasta arriba. Pero también hay empresas que pueden llegar hasta 1.0. ¿Okay? En este caso de la MEFE, sí puede llegar la empresa a esos dos extremos. Gracias, profe. Uh-huh. Bien, vamos a hablar entonces ahora de un caso. Ya lo hemos comentado previamente, ya hemos visto algunos elementos referentes a Beril, una empresa ficticia.
que se dedica a la venta de calzado y moda en general. Vamos a dar algunos datos generales para que se tenga entendido. Beril tiene presencia en todo el mundo, se comercializa en muchos países del mundo. Se dirige principalmente a clase social de extracto alto, a niveles socioeconómicos que permiten costearse lujos en cuanto a moda y calzado. Busca utilizar principalmente materiales reciclados, aunque no necesariamente se están utilizando en la actualidad. Emplea actualmente energías limpias en sus fábricas, es decir, tiene paneles solares integrados en todas sus fábricas, de manera que se ahorre en costos de electricidad, pero además se cuida el medio ambiente al no tratar de utilizar energías fósiles. Y finalmente, usa materia prima de alta calidad, lo cual implica que los costos que tiene Beril son elevados. A diferencia de otras marcas que pueden utilizar cualquier producto, Beril se basa en la alta calidad para clientes especiales. Partiendo de esto, entonces, podemos entender que esos materiales, además de que sabemos que son caros, no necesariamente son materiales que se pueden conseguir en cualquier lugar, ni tampoco son materiales que necesariamente cuidan al medio ambiente. Entonces, hay que considerar eso. Al hacer el análisis, CEPTA en primera instancia, podemos identificar estos factores. De hecho, ustedes ya los habían visto, ya los habían ordenado, fue una de las actividades que hicimos hace algunos días. Se identificó que está creciendo la demanda actualmente en calzado deportivo. En este caso nos orientamos principalmente a calzado deportivo. Hay cada vez mayor diversidad de compradores, hay una demanda sensible al precio. No sé, en los políticos, la existencia del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, puede haber cambios en las legislaciones sobre energías limpias. En los ambientales hablamos, por ejemplo, de la tendencia al menor consumo de plástico por parte de los usuarios. En el económico podemos hablar de la incertidumbre en los precios de materiales. En el tecnológico podemos mencionar las investigaciones que hacen las universidades para identificar mejores materiales y mejores formas de crear productos que se adapten anatómicamente a los pies de los usuarios y brinden un mejor rendimiento. Okay. En este caso tenemos todos estos factores, son 14 factores si no me equivoco, que repito, ustedes ya habían visto, ya habían conocido y que ya habían utilizado para la creación de un CEPTA durante clase. Como se los mencionaba ayer, y como se los mencioné hace un momento también, cuando vamos a crear nuestra matriz de evaluación de factores externos, nuestra MEFE, necesitamos haber tenido previamente un CEPTA, como este que tenemos en pantalla. Obviamente, yo se los pedí de una manera distinta, en una tabla. Aquí está todavía más resumido para que se alcance a entender mejor y para que visualmente sea mucho más atractivo. ¿Okay? Tenemos identificado cada grupo de factores y vemos cómo se puede plantear en cada aspecto. Ahora vamos a tomar todos estos factores y vamos a trasladarlos a la MEFE. Ayer lo hacíamos directamente en la tabla, en el Excel. Aquí vamos a solamente marcar cada uno de los aspectos. Tenemos en amarillo todas las oportunidades y en rojo todas las amenazas. Si se fijan, tenemos 7 oportunidades y 7 amenazas. Ayer hacíamos este ejercicio, pero directamente en el Excel, repito, y copiamos todos los factores positivos a oportunidades dentro de la MEFE y todos los negativos a amenazas. Así es como se hace. Por ejemplo, si vemos que el factor político primero, que dice Tratado México, Estados Unidos, Canadá, eso se trata de un factor positivo. ¿Por qué es algo positivo? Porque ese tratado de libre comercio nos permitirá tener facilidades en cuanto a temas arancelarios. O sea, no nos van a cobrar por exportar los productos ni a Estados Unidos ni a Canadá. Es un tema muy positivo. En cambio, el factor tecnológico 1 que tenemos allí, que es competidores con patentes, está en rojo.
¿Por qué razón creen ustedes que competidores con patentes se encuentran en color rojo? ¿Por qué es un factor negativo el hecho de que nuestros competidores tengan patentes? Porque nosotros en llegado momento podríamos ocupar aquel producto, llamémosle de esta manera, y tengamos que pagar un costo por poder usar esa parte. Ok, puede ser que nosotros queramos usar cierta patente que le pertenece a alguien más y necesitamos pagarle para que nos deje usarlo, puede ser. César, por ahí tenía su comentario también. Sí, profe. Es casi lo mismo que este Ángel. Se supone que al momento de que alguien tenga una patente, nosotros ya no podemos utilizar lo mismo que ellos están haciendo o algo que sea similar. Entonces ahí se podría complicar. Exactamente. Cuando hablamos de patentes, nos referimos a que esas otras empresas tienen el uso exclusivo de tal vez cierto material que ellos crearon, tal vez cierto proceso para la elaboración de calzado, tal vez cierta forma de ese calzado, que les pertenece a ellos y por ende les da una ventaja. En ningún lugar vas a encontrar ese producto más que con la competencia. Yo no lo tengo. Puedo llegar a un acuerdo, como decía Ángel, con esa otra empresa para que me venda su patente, o que me la licencie, que me la preste, que me la rente. Sí. Pero por lo pronto es un tema negativo, es una amenaza. Ellos tienen una ventaja que yo no tengo. Entonces, como es algo que yo no controlo necesariamente, es algo externo, habla de tecnología cuando mencionamos patentes y particularmente, pues bueno, sería entonces una amenaza. Lo mismo con los demás factores. Si hablamos de la rivalidad en el sector, ¿cuántas empresas de calzado deportivo existen en el mundo? ¿Será complicado introducirme a esa industria? ¿Será complicado que mi empresa nueva de calzado deportivo entre a una industria donde está Nike, Adidas, Reebok, Puma, Under Armour, etcétera? Probablemente sí. Por eso, por la existencia de tantas empresas tan bien posicionadas en el mercado, decimos que hay una rivalidad alta. Y esa rivalidad alta significa entonces una amenaza para mí. Si hablamos de un factor, por ejemplo, social, la demanda sensible al precio, que significa que a las personas les interesa mucho que sus productos sean baratos en la economía actual. Entonces, este tema en el cual la gente va a preferir un producto con un precio más bajo, pues podría llegar a impactar, definitivamente, porque mis productos son caros. Y así podemos ir repasando cada uno. Pero me parece que se entiende el punto, ¿no? Cada elemento, cada factor dentro del CEPTA lo estuvimos acomodando en oportunidades y amenazas, tal como lo vemos en pantalla en este momento. Bien, una vez que ya identificamos cuáles son oportunidades y cuáles son amenazas, que repito, ayer lo veíamos y es simplemente ver los positivos son oportunidades y los negativos son amenazas. Vamos a pasarlos al listado, vamos a conjuntarlos en todas mis oportunidades, aquí están, y todas mis amenazas. Les vamos a asignar un código y un nivel de importancia. En este caso, el factor más importante lo tenemos en la oportunidad 4. Que dice que cada vez se va a vender más a través de medios electrónicos. El segundo factor más importante es la amenaza 3. Hay incertidumbre en los precios de los materiales. La materia prima que necesito para fabricar mi calzado, no sé cuánto va a costar el próximo mes porque hay mucha fluctuación. Entonces es definitivamente uno de los factores más importantes. Además de estos dos, tenemos, por ejemplo, el crecimiento de la demanda global, la O1 como otro factor importante, la O6 también, la O3 y la A5. ¿Cuáles son los factores menos importantes de lo que tengo aquí? Pues en este caso definimos que la alta rivalidad en el sector. Porque sí es una amenaza la existencia de todas esas empresas, pero al yo tener una orientación un poquito más relacionada con la clase alta, que no necesariamente se dirigen ellos, sino que ellos van para todo el mundo,
Al yo dirigirme a ese sector en específico, pues tal vez no me importe tanto que haya rivalidad, porque voy a un nicho en específico. Por eso le dimos una ponderación, un nivel de importancia tan bajo. Una vez que ya tenemos este nivel de importancia, pues bueno, recordemos que nos debe de sumar un 1. En este caso, sumamos estos dos datos y ya nos da el 1.00. En esta presentación lo establezco de esta manera para que se alcanzara a ver, pero ustedes saben que en la matriz, pues bueno, van seguidos los factores uno del otro y que al final no sumamos por separado, sino solamente una sumatoria entre todos. Posteriormente asignamos calificaciones. Las calificaciones, que son esos puntos de la penúltima columna, y depende del nivel en el cual se está respondiendo a cada factor, la puntuación que le damos. Si la empresa ya está haciendo algo para aprovechar ese factor, en este caso hablando de oportunidades, si la empresa está haciendo algo para aprovechar esas oportunidades, le damos puntuaciones altas, 3, 4. Si la empresa no está haciendo nada, le damos calificaciones bajas, un 1. Si la empresa ya empezó a hacer algo pero todavía no da resultados, puede ser un 2, quizá un 3. Si hablamos, por ejemplo, de la oportunidad 6, las universidades están haciendo investigaciones sobre la forma de materiales de calzado deportivo. Actualmente yo sé que existe eso, pero nunca he buscado una universidad para que ayude a mi empresa. Nunca les he pedido ningún tipo de apoyo. No sé de qué tratan las investigaciones. Por ende, le damos una calificación de 1. En cambio, si yo estuviera cercano a una universidad patrocinando un proyecto de investigación relacionado con estos elementos, pues ya estoy mucho más cercano al 4. A lo mejor le daría un 3 porque no tenemos resultados todavía, pero sí ya le invertí. Ya estoy haciendo alguna cosa que me permita aprovechar esa oportunidad. ¿Vale? Esto mismo hacemos con las amenazas, de manera que tengamos al final una tabla con ponderación y calificación. Y posteriormente estas dos, como ya saben ustedes, se multiplican para obtener la calificación ponderada y al final tener una calificación final. En este caso, ya lo platicamos ayer, cómo podemos dar una conclusión de esa calificación final. Es muy similar a lo que haríamos dentro de una matriz MEFI. Si está cercano al 4, lo estamos haciendo bien. Si está cercano al 1, lo estamos haciendo mal y hay que corregir cosas. Bien. Ahora, estos factores, ¿cómo hacemos para plasmarlos dentro del documento? Yo les había dicho, por aquí tenemos la guía que por ahí les compartí, que estuvimos estudiando los últimos días. Lo que tenemos que hacer es integrar cada factor y describirlo de manera mucho más precisa, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Yo les sugiero que para poder realizar eso, realicen esta tablita, la cual yo llamo ficha de análisis por factor, ¿ok? En este caso, esta ficha de análisis nos permite identificar cada punto que yo les estoy pidiendo dentro de la redacción. Como recordarán, lo primero que tenemos que hacer es tener un factor. En este caso, vamos a llamarle el factor la existencia del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que facilita la exportación a Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? Este factor es tal como lo puse dentro del CEPTA. Así aparece. Pero lo que yo tengo que hacer es describirlo con mayor profundidad. Entonces, tengo algunos elementos que debo de integrar. Primero, debo conocer qué tipo de factor es. Si esto es un tema positivo, entonces será una oportunidad. Ahora vamos a asignarle un código. Esa es la primera oportunidad que me aparece, entonces vamos a darle un O de oportunidad y el número 1, porque es el primero que me apareció. Ahora vamos a asignarle un nombre corto. ¿Cómo le llamaríamos a este factor? Para que no esté tan largo como esto y sea más fácil de manejar. Puede ser simplemente existencia del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Existencia del TEMEC. Y listo. Ahora vamos a explicarlo.
Este factor hace referencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que antes se llamaba Telecan y ahora se llama TEMEC, que facilita la expansión de la venta de nuestros productos hacia Estados Unidos de América y Canadá, dos naciones que tienen un consumo elevado de nuestro producto. ¿Okay? Aquí no estamos hablando de forma particular de que lo estamos haciendo o de cómo nos impactaría. Simplemente estamos planteando la existencia del factor. Posteriormente, ahora sí planteamos el impacto. Se considera una oportunidad ya que el TEMEC promueve la eliminación de aranceles de este tipo de productos en nuestra zona geográfica, por lo que no habría dichos impuestos en la exportación de calzado deportivo de nuestra marca. Aquí, si se fijan, ya hablamos de forma particular de nuestra empresa, de cómo el TEMEC puede llegar a ser un tema aprovechado por nuestra organización. Decimos que es un factor positivo al plantear que es una oportunidad. Recuerdan la tablita donde dice tipo de impacto, pues bueno, en este caso sería positivo y lo denominamos oportunidad. Y después establecemos cómo es que existe esta oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad como tal? Pues la eliminación de aranceles, la posibilidad de no tener que pagar esos impuestos y por ende exportar nuestro calzado hacia esos países. Finalmente realizamos el análisis. Este análisis implica ya tener previamente nuestra MEFE. ¿Por qué le dimos cierto nivel de importancia? Por ejemplo, aquí planteé que le dimos un nivel de importancia de 0.08, o sea, un 8%. Y le dimos este nivel de importancia, ya que aunque representa una excelente opción para entrar a nuevos mercados, siendo realistas, son pocas las probabilidades de que se pudiera concretar actualmente este hecho. Básicamente no tenemos ningún contacto en este momento para poder vender productos en esos países. Asimismo, se le ha brindado una calificación de 1. La calificación, recuerden, es cuál es la respuesta que tiene actualmente la empresa ante ese factor. Calificación de 1, ya que actualmente la empresa no está realizando acciones para aprovechar este factor. No tiene una respuesta eficiente. ¿Ok? Ya teniendo todos estos datos, podemos tener la redacción completa. Es el factor O1 que denominamos existencia del TEMEC, que fue exactamente lo que saqué de aquí. Código y nombre corto. Posteriormente, describimos este factor, que es esta descripción que tenemos de este lado. Después hablamos del tipo de impacto, que fue lo que obtuve de este lado. Y por último tenemos el análisis como tal. Es esta última parte que saqué de aquí. Lo junté todo y ahora sí tengo mi análisis o mi factor completo. Ya con esto la persona que lo esté leyendo va a entender perfectamente de qué estamos hablando. Y eso es lo que se integra en el proyecto que por ahí hemos estado platicando. ¿Ok? Vamos a realizar rápidamente una actividad para apreciar mejor cómo es que se elabora esto. Hace algunos días, uno de los ejemplos que comentábamos tenía que ver con un restaurante. ¿Ok? Estábamos haciendo el CEPTA o planteando factores de CEPTA de un restaurante. Y en este caso, este restaurante tenía un factor que denominamos existencia de aplicaciones que ayudan al reparto de comida a domicilio. ¿Ok? Repito, estamos hablando de un restaurante. Bajo su óptica, ¿qué tipo de factor será este que tenemos en pantalla? ¿Es una oportunidad o es una amenaza? ¿Qué piensan ustedes? Pónganlo en el chat. El hecho de que exista una aplicación capaz de ayudarnos con el reparto de comida a domicilio, ¿es una oportunidad o es una amenaza? ¿Qué opinan? Pónganlo en el chat, por favor. Me parece que todos están equivocados. Es una amenaza. No, claro que no. Obviamente es oportunidad. Entonces lo primero que hacemos es poner oportunidad. Ahora le asignamos un código. ¿Qué código le pondríamos a este elemento? Le pondríamos el código
HTTP63. Me parece que no, ¿verdad? Es algo bastante más sencillo. Ponemos la inicial del tipo de factor y el número de factor. Vamos a decir que es el segundo. O 2. ¿Por qué decimos que es el segundo? Porque a lo mejor ya encontramos uno. Pensemos que se trata del mismo análisis que con este. Entonces acá teníamos O1, seguiría O2. Ahora vamos a darle un nombre corto. ¿Cómo le podríamos hacer para tener un nombre corto de este factor? Pues nos enfocamos en la parte importante. ¿Qué cosa es importante dentro de esta redacción para poder crear un nombre corto? Denme ideas o planteen aspectos que podrían utilizarse dentro del chat. Este factor, ¿cómo lo podemos resumir en 2, 3, 4 palabras como máximo y que se entienda? ¿Qué nombre corto le podríamos dar? Existencia de aplicaciones que ayudan al reparto de comida a domicilio. ¿Cómo le llamarían? Comida a domicilio, nos dice Nancy. Puede ser, aunque comida a domicilio se podría estar orientando a que nosotros brindamos ese servicio como tal. Nosotros tenemos repartidores propios. Nos dice Jorge, aplicaciones de reparto. Esa podría quedar un poquito más. Ya la palabra aplicación tiene un sentido más generalizado. La gente ya sabe más o menos. Después nos dice Acosta, existencia de aplicaciones de reparto a domicilio. Está bastante más claro. Sin embargo, está muy largo. Pero me gusta la última parte. Precisamente, aplicaciones de entrega a domicilio, como nos comentó Oliva. Esa me gusta un poquito más. Aplicaciones de entrega a domicilio. Vamos a plantearlo aquí. Incluso, en lugar de aplicaciones, podemos utilizar otra palabra para que no sea tan largo, como apps. También muchas personas ya entienden de forma clara que apps significa aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces, apps de entrega a domicilio. De esta manera, no necesitamos plantear todo este factor largo, sino solamente el nombre corto. Después la explicación. ¿Qué significa este factor? Pues vamos a plantear. Por ejemplo, actualmente, en Ciudad Victoria, existe... ¿Qué cosa? En este caso sí, les voy a pedir participaciones con micrófono para que sea un poquito más rápido. ¿Cómo podrían explicar este factor? ¿Cómo podrían describirlo? ¿Cómo podrían plantearlo de manera que se entienda qué significa? Juliana. Bueno, en mi punto de vista sería como que la existencia de empresas dedicadas al, mm, a la entrega a domicilio de, pues sí, de alimentos y de comida. Es que no sé cómo ponerlo de que, o sea, de que una empresa los puede contratar para hacer ¿cómo se llama? De la contratación por parte del usuario desde su dispositivo móvil, etcétera. Más o menos tenemos la idea, ¿no? Explicar qué significa el factor. En este caso podemos partir de diferentes borradores y al final encontramos una mejor redacción. ¿Okay? Pero el punto es ese, que se explique qué significa este factor. Muy bien. Posteriormente el impacto para la empresa. En este caso, ya dijimos que es una oportunidad, entonces se trata de un impacto positivo. Y ahora vamos a explicar por qué este impacto es positivo. ¿Quién me dice por qué? ¿Cómo está ayudando o cómo podría ayudar este factor a un restaurante? ¿Cuál es ese impacto positivo que tendría este factor en el restaurante? ¿Cómo se está ayudando? ¿Cómo se ayudaría en el futuro a mi restaurante? Con la existencia de apps. Juliana. Pues
facilidad que se le da a la empresa para que ésta se pueda enfocar más en pues sí, sus actividades. En este caso, se enfoca más en la preparación de comida, de alimentos, que es lo que le interesa, pero la parte en la cual impacta de manera más directa es que el otro punto, que no se tiene que preocupar por el reparto porque ya existe alguien que lo hace, o facilita ese reparto, o llegas a más lugares, vendes más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos También. impactos hay que establecerse. Perdón, iba a mencionar que también se iba a ahorrar o sea, la contratación de más personal para lo que es el servicio de domicilio. Exactamente. Después, en el análisis, tenemos que hablar de la ponderación, es decir, el nivel de importancia. Y finalmente, tenemos que hablar allí mismo en el análisis de la calificación que le vamos a asignar. En este caso, del 1 al 4. ¿Ok? Y así tendríamos de cada factor su descripción. Al final, en el resultado, lo que hacemos es juntar todo esto. Ojo, estas tablitas no son obligatorias. Es una idea que les estoy dando para que identifiquen que tenga todos los elementos que les estoy pidiendo. ¿Ok? Si necesitan revisar esta información, pues bueno, pueden ver la grabación de este video que se estará cargando en un ratito más a Classroom. Todos los videos, los recuerdo, están allí por si necesitan revisar otros elementos. Dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día, excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego. Igualmente, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego. Pregunta Juliana, ¿en el trabajo solo será la tabla donde se mencionan todos los factores? No, en el trabajo tiene que estar la descripción. Te pido, Juliana, revisar de nueva cuenta el documento, porque obviamente hay un apartado donde se describe cada factor y a eso es a lo que hacíamos referencia ahorita. Además, obviamente, de la tabla resumen donde están todos los factores. Gracias, profe. Que tenga buen día. Hasta luego. Profe, Mande. yo le quería preguntar acerca del análisis FODA. Es que viene en el índice, pero no lo explicó ayer. No, el FODA no va en esta entrega, lo puedes eliminar. Ah, ok. Gracias, profe. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos.